Saludos para todos los estudiantes y su facilitador. Hoy estamos dando inicio a otro nuevo encuentro con la ciencia. Veamos entonces qué nos tenemos para el día de hoy. Lección número 7 de la unidad 3. Consolidación de la unidad. En esta clase vamos a consolidar todos los conocimientos tratados en la unidad de mecánica. Les decía que estaremos consolidando todo lo tratado en esta unidad. A modo de resumen, podemos decir que hemos visto las 3 leyes del movimiento. La primera establece que un cuerpo no cambia su velocidad a menos que actúen otros cuerpos sobre él. La segunda ley cuantifica esta acción de unos cuerpos sobre otros. Me refiero a la fuerza. Y dice que esta es proporcional a la masa de un cuerpo. Disculpen, vamos a decir de otra manera. Digamos que la aceleración adquirida por un cuerpo es proporcional a la fuerza que se aplica sobre él e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La masa es una propiedad del cuerpo y caracteriza su inercia, su oposición al cambio de movimiento. Y como tercera y última ley, vimos que todos los cuerpos actúan sobre otros con una fuerza de igual valor, pero de sentidos contrarios. A modo también de resumen, vimos que la fuerza, actuando en un cierto desplazamiento, provoca en el cuerpo un trabajo. Y este es igual a la variación de la energía cinética del cuerpo o a la menos variación de la energía potencial. De este enunciado concluimos una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Me refiero a la ley de conservación y transformación de la energía mecánica. A modo de conclusión, entonces, podemos ya resolver una serie de ejercicios que tenemos preparados para ustedes en la clase de hoy. El primer ejercicio plantea: analiza en tu cuaderno de notas las ecuaciones que hemos tratado sobre las magnitudes físicas siguientes. A continuación aparecerán las magnitudes. Fíjense que solamente es analizar en el cuaderno las ecuaciones de estas magnitudes físicas, las más importantes me refiero. Las magnitudes son la velocidad para el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme el cuerpo no tiene aceleración debido a que su velocidad es constante. Las otras magnitudes que ustedes tienen que revisar en su cuaderno y analizar es el trabajo mecánico y la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Tienen que concluir todo lo fundamental relacionado con estas magnitudes. Respecto a la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, podemos concluir que esta es constante y se calcula mediante la ecuación velocidad igual
a la distancia dividida por el tiempo. La velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme difiere, en el caso del acelerado, en que ésta es constante. La aceleración define la variación de la velocidad en el tiempo. Mientras mayor sea la variación de la velocidad de un cuerpo en el tiempo, mayor será su aceleración. En el caso de la distancia recorrida por un cuerpo, tenemos una ecuación fundamental, y esta dice que la distancia recorrida por un cuerpo, cuando tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces se define que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración del cuerpo por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la ecuación fundamental para calcular la posición de un cuerpo. Recuerden que la cinemática tiene como objetivo establecer la posición de un cuerpo respecto a otro o respecto a un cuerpo de referencia. En el caso del trabajo, vimos que el trabajo es provocado por la acción de una fuerza que provoca que el cuerpo se desplace. Vimos también que solamente la fuerza que actúa en el sentido del desplazamiento provoca trabajo sobre el cuerpo. Y analizando la ecuación de trabajo, llegamos a las ecuaciones de energía cinética y de energía potencial. Vimos que la energía cinética es el producto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y esta energía, como característica fundamental, tiene que estar relacionado con la velocidad de un cuerpo. Siempre que un cuerpo lleve velocidad, entonces este cuerpo tendrá cierto valor de energía cinética. En el caso de la energía potencial, depende de la posición relativa del cuerpo a un cuerpo de referencia. Siempre que un cuerpo esté a determinada altura de la Tierra o a determinada posición en relación con un muelle, entonces este cuerpo tendrá cierto valor de energía potencial. Estas son las características fundamentales que hemos tratado sobre estas magnitudes. Veamos entonces un segundo ejercicio preparado para ustedes. Este es un ejercicio, digamos que es un complemento del análisis anterior. Aquí tienen que señalar las características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado, atendiendo a las siguientes magnitudes. La primera, la velocidad; la segunda, la aceleración; y la tercera, la fuerza resultante. Repito, tienen que analizar estas magnitudes en cada uno de los movimientos anteriormente mencionados.
El objetivo que perseguimos con este ejercicio es que ustedes sean capaces de realizar la nota del ejercicio por sí solos. Es decir, que ustedes sean capaces de enunciar cuáles son las características fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Respecto a la velocidad, podemos decir que estos dos movimientos se diferencian en que en uno la velocidad es constante, me refiero al movimiento rectilíneo uniforme, y en el otro movimiento la velocidad varía en el transcurso del tiempo. Respecto a la aceleración, vemos que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es cero, no existe aceleración, producto de que la velocidad no varía. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración tiene un valor diferente de cero. Esto está dado a que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el cambio de velocidad en el tiempo es diferente de cero. La aceleración de un cuerpo puede ser positiva o puede ser negativa, en dependencia. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, y si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Atendiendo a la fuerza resultante, podemos concluir que en estos dos movimientos la característica fundamental está dada en que en el movimiento rectilíneo uniforme la fuerza resultante tiene un valor cero, es decir, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas, ninguna tiene un valor mayor que la otra. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la fuerza resultante tiene un valor distinto de cero. Hay una fuerza en un sentido que tiene mayor valor que todas las demás fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto es lo fundamental relacionado con el ejercicio. Les repito que lo principal era que ustedes fueran capaces de realizar esta nota aproximadamente igual con sus palabras para poder resolver el ejercicio. Veamos entonces un tercer ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio para calcular. Dice el ejercicio: un bote se desplaza por un lago tranquilo en línea recta. En el instante de iniciar la observación, su velocidad era de 4 metros por segundo. Al transcurrir 20 segundos, su velocidad se duplicó. Punto y seguido, calcula. Vamos a copiar el ejercicio y les pido por favor que lean detenidamente el ejercicio. Recuerden que hay algunos datos numéricos y algunos datos, en este caso, dados con palabras. Cada uno de ellos tiene una importancia determinada en el desarrollo del ejercicio. Respecto al enunciado anterior, ustedes tienen que calcular en el inciso A la distancia recorrida durante ese tiempo. Y en el inciso B nos dice, si posteriormente mantiene esa velocidad constante durante 15 segundos, ¿cuántos metros recorrió en total? Le están pidiendo en el inciso B la distancia total recorrida por el cuerpo. Esto lo hace con una velocidad constante durante 15 segundos después de haber mantenido la velocidad
que nos plantea el problema. Veamos entonces, después de haber leído detenidamente el problema, cómo solucionar el problema. Primero que todo, tenemos que imaginarnos o representarnos la situación del problema. El bote se desplaza con dos tipos de movimiento. El primer movimiento es acelerado, es decir, es un movimiento rectilíneo, la trayectoria del bote es recta y tiene un valor de aceleración. Por tanto, para calcular el problema en cuestión, sacamos los datos que nos brinda el problema. Estos son, un dato del problema es la velocidad inicial con que se mueve el bote. Esta velocidad es de 4 metros por segundo. Otro dato es el tiempo, la variación de tiempo que emplea el bote en recorrer la distancia que queremos determinar. Estos son 20 segundos. Como tercer dato nos dice que la velocidad del bote se duplica. Por tanto, tenemos que multiplicar por 2 la velocidad inicial. Y nos queda entonces que la velocidad del bote es de 8 metros por segundo. El primer inciso nos pide determinar la distancia para el primer movimiento. Es decir, la distancia cuando el bote tenía una velocidad de 4 metros por segundo y una determinada aceleración. Y el inciso B nos pide calcular la distancia total. Estos son, repito, los datos que nos brinda nuestro problema. Después de haber obtenido los datos, buscamos las ecuaciones que nos permiten calcular las incógnitas. Recuerden que las ecuaciones son nuestras herramientas para solucionar el problema dado. Decíamos que la distancia recorrida para el primer tiempo o para el tiempo inicial es una distancia en un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
por lo que la ecuación es la que está apareciendo en pantalla. Distancia 1 en este caso es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Otra ecuación que nos permite calcular la distancia, debido a que dentro de esta ecuación se encuentra la incógnita, es la ecuación que aparece en el segundo término. Velocidad al cuadrado, velocidad final, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el producto de la aceleración por la distancia. Como pueden ver, por estas dos vías podemos calcular la distancia. En la primera ecuación no tenemos que despejar, en la segunda ecuación sí tenemos que despejar. Por tanto, por un problema de facilidad, escogemos la primera ecuación para calcular nuestra primera incógnita. Claro, como pueden ver, en cualquiera de las dos ecuaciones no tenemos el valor de la aceleración del cuerpo. Por tanto, se nos convierte también en este problema como una incógnita la aceleración que tiene el cuerpo. Y como es parte de nuestra ecuación, tenemos que calcular entonces la aceleración del cuerpo para poder dar solución a nuestro problema. Calculando la aceleración, tenemos que por definición la ecuación de la aceleración es la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Tenemos como datos la velocidad inicial del cuerpo y tenemos como datos la velocidad final del cuerpo. Sustituimos estos valores y nos queda que la velocidad final del cuerpo es de 4 metros por segundo y la velocidad inicial del cuerpo es de 2 metros por segundo. Haciendo esta diferencia y dividiéndola entre 20 segundos, nos queda entonces que la aceleración del cuerpo es igual a un valor de 0,1 metros por segundo. Noten que aquí estamos trabajando por primera vez con números fraccionarios y el valor de la aceleración, repito, es igual a 0,1 metros por segundos cuadrados. Esto implica que en cada segundo el bote aumenta su velocidad 0,1 metros por segundo. Después de calcular nuestra aceleración, vamos a sustituir este valor en la ecuación de nuestra incógnita. Me refiero a la ecuación para calcular la distancia. Les decía que después de obtener el valor de la aceleración, sustituimos este valor en la ecuación para calcular la distancia para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La sustitución nos queda como aparece en pantalla, todos los valores, y como último nos queda que la distancia recorrida por el cuerpo para este movimiento es de 60 metros. Anoten estas ecuaciones y la solución en pantalla. Entonces nos queda por solucionar el inciso B de nuestro problema. El inciso B nos plantea calcular la distancia total recorrida por el bote. Por definición, la distancia total es igual a la distancia para el primer movimiento, es decir, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, más la distancia para el segundo movimiento rectilíneo uniforme.
Ya sabemos cuál es la distancia 1. Ahora, la distancia 2 para el movimiento rectilíneo uniforme no la conocemos. Por tanto, también se nos convierte en una incógnita para nuestro problema la distancia recorrida por el cuerpo después de mantener la velocidad constante. Para solucionar esta incógnita, pasamos de igual manera. Buscamos la ecuación que nos permite solucionar esta incógnita, y esta es la ecuación para calcular la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme. Distancia es igual a la velocidad del cuerpo por el tiempo. Recuerden que en este movimiento la velocidad es constante. Sustituimos los valores de nuestro problema en la ecuación y nos queda que la distancia recorrida por el cuerpo para el movimiento rectilíneo uniforme es de un valor de 600 metros. Por tanto, ahora sí ya tenemos todos los datos necesarios para resolver nuestra incógnita. Tenemos la distancia 1 y tenemos la distancia 2. Podemos pasar entonces a decir que la distancia total es igual a la suma de la distancia 1, calculada anteriormente, de 60 metros, y a la suma de la distancia 2, calculada en estos momentos, que es igual a 600 metros. Esto nos da un valor de distancia total de 660 metros. Podemos concluir entonces que el cuerpo ha desarrollado dos tipos de movimiento y que para hacerlo ha recorrido una distancia de 660 metros. Después de haber resuelto el ejercicio donde tratamos las ecuaciones de cinemática, estamos listos entonces para pasar a otro ejercicio. En este vamos a trabajar sobre las ecuaciones de energía. Veamos entonces. El ejercicio plantea: un niño de 25 kilogramos de masa se desliza libremente por una canal lisa y curva, representada en la figura. Si la altura de la canal es de 4 metros, determina. Copien el ejercicio para ver los enunciados siguientes. Respecto de este enunciado, tenemos que resolver lo siguiente. El inciso A, la energía potencial del niño antes de iniciar su deslizamiento. Y en el inciso B,
nos piden la energía cinética cuando ha recorrido la mitad de la altura de la canal. Recuerden que para cada uno de estos ejercicios existe una ecuación. Y estas son las ecuaciones, en el caso del inciso A, para calcular la energía potencial, y en el caso del inciso B, las ecuaciones para calcular la energía cinética. Recuerden entonces que aquí en el inciso B hay una condición, y es que tienen que calcularla para la mitad de la altura de la canal. Veamos entonces el último inciso para este ejercicio. Como inciso final, nos piden calcular la velocidad del niño al llegar al piso. Estas son las tres cuestiones que tenemos que determinar para el enunciado de nuestro problema. Estamos apreciando entonces un esquema donde nos muestra la situación del problema. Nos brinda la altura de la canal. Y en este problema tenemos tres incógnitas. Una es la energía potencial para la altura máxima. Otra, la energía cinética cuando el muchacho se encuentra a la mitad de la altura. Y por último, nos piden calcular la velocidad con que el muchacho llega a la superficie. Pues bien, mientras resolvemos el problema, estará en pantalla la imagen que aparece.
Vamos entonces a pasar a la solución de nuestro ejercicio. Comencemos por el primer inciso. Como siempre, extraemos los datos que nos brinda el problema. Repito, esto se hace después de haber leído detenidamente el problema. Tenemos como masa del niño 25 kilogramos. La velocidad inicial, producto de que la caída es libre, es de 0 metros por segundo. Es decir, el niño se deja caer en la canal. La altura a la que el niño se desliza es de 4 metros. Un dato presente siempre en un problema donde esté actuando la gravedad es la aceleración con que ésta atrae a los cuerpos, y es de 10 metros por segundos cuadrados. Como incógnita primera tenemos la energía potencial a la altura máxima, la energía cinética a la mitad de la altura y la velocidad final con que el niño llega a la superficie del suelo. Como siempre, buscamos las herramientas que nos permiten solucionar nuestras incógnitas. En este caso son las ecuaciones. Primero, la ecuación de la energía potencial, conocida por todos ya. Esta es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra el cuerpo. Sustituimos los valores de nuestro problema en la ecuación y nos queda entonces que la energía potencial es igual al producto de 25 kilogramos de masa por 10 metros por segundo cuadrado de aceleración de la gravedad y por la altura de 4 metros. Como solución nos queda entonces que la energía potencial es de un valor de 1000 joules. En este caso, quiero que observen la aclaración en la sustitución que estamos calculando la energía potencial gravitatoria, debido a que la fuerza potencial que actúa es la fuerza de gravedad. Después de haber anotado las ecuaciones y la solución, pasemos entonces a la solución del inciso B. Los datos del problema son los mismos, ya los tenemos anotados. Como ecuación para calcular la energía cinética a la mitad de la altura, aquí vamos a emplear la ley de conservación de la energía mecánica. Esta plantea que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, en este caso gravitatoria, es igual a la variación de la energía mecánica. Como la misma cantidad de energía cinética que se ha transformado, en este caso de potencial a cinética, es la misma, la variación de la energía mecánica es de un valor 0. La misma energía potencial se transforma en cinética. Ahora, pasando entonces a la solución de esta ecuación, nos queda que la variación de la energía cinética es igual a la menos variación de la energía potencial. Esta ecuación nos pone claro que para que haya cierto valor de energía cinética tiene que haber una pérdida de energía potencial, en este caso gravitatoria. Seguimos resolviendo la ecuación, desglosamos el término de energía cinética y nos queda que la variación de energía cinética es la diferencia entre la energía cinética final menos inicial. Como el muchacho no tiene velocidad inicial, la energía cinética en este punto es 0 y nuestra incógnita es la energía cinética a la mitad de la altura. Seguimos trabajando en la ecuación y nos queda que la energía cinética en la mitad de la altura del muchacho es igual a la menos variación de la energía potencial, expresada ahora en términos de masa, gravedad y altura. Sustituyendo los valores en esta última ecuación, nos queda entonces que la energía cinética es igual a todos los valores que aparecen en el primer término menos el valor de energía potencial gravitatoria inicial calculado ya en el inciso anterior, y veíamos que este era un valor de 1000 joules. Repito, este valor de energía potencial lo calculamos
en el inciso anterior. Nos queda entonces, resolviendo los datos del primer término, que la energía cinética es igual a menos 500 Joule menos 1000 Joule. Como solución, tenemos que la energía cinética es igual a menos, entre corchetes, menos 500 Joule. Los signos se eliminan y nos queda entonces que la energía cinética en la mitad de la altura, recuerden que esta es nuestra incógnita, es de un valor de 500 Joule. Y hasta aquí hemos resuelto el inciso B de nuestro ejercicio. Recuerden que lo importante son los pasos lógicos a seguir para resolver el ejercicio. Para ello utilizamos la ley de conservación de la energía mecánica. Pasemos entonces a la solución del inciso C. Los datos son los mismos. En este caso, vamos a buscar la velocidad final también por la ecuación de conservación de la energía. Vamos directo a esta ecuación. Trabajamos de la misma manera. Energía cinética inicial tiene un valor de 0, lo que nos da entonces que toda la energía cinética final se ha transformado debido a la energía potencial que había inicialmente. Como la energía potencial gravitatoria es 0 en la altura final, debido a que la altura final es 0, entonces nos queda que la energía cinética final es igual a menos energía potencial gravitatoria. Despejando y buscando todos los términos que aparecen en esta ecuación, tenemos que la energía cinética es el producto de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 y esta es igual al valor de la energía potencial, la masa por la gravedad por la altura. Simplificamos las masas debido a que son la misma y nos queda entonces que la velocidad al llegar al suelo, el muchacho es de un valor de raíz de 2 aceleración de la gravedad por la altura. Esta es nuestra ecuación final. Sustituimos los valores en esta ecuación y tenemos como solución que la velocidad final con que llega el muchacho al piso es de un valor de 14,1 metros por segundo. Y esta es la solución de nuestro inciso final. De esta manera hemos concluido con la lección y con la unidad número 3. Estamos listos entonces para un nuevo encuentro y una nueva unidad. Hasta entonces.